Continuamos en Enfoque Matinal. Siempre es bueno periodísticamente tener un buen entrevistado. Ahora, cuando además de buen entrevistado es un vocero más que autorizado, entonces es vocato di cardinale para el periodismo y para este programa, porque vamos a hablar con quien tiene calidades para darnos respuestas. Qué bueno que está Roberto Rodríguez y Marchena, como dijo el señor Rodríguez, el otro señor Rodríguez, speaker, the government speaker, el señor vocero del señor gobierno. Bienvenido, Roberto Rodríguez Marchena, y director de DICOM. Director de DICOM, así es. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de venir este 2 de enero, porque así aprovecho y públicamente les deseo las mejores cosas en este año. Muchas alegrías, mucha salud, no solo a ustedes, sino también a todos los televidentes de este programa y de este canal. Sí, Marchena, yo decía en el comentario introductorio del programa que será un año preelectoral de definiciones políticas y decía que el gobierno del PLD lleva en el carril de adentro porque la economía está estable y mencionaba que estuve revisando las obras para este 2019 y parece que fueron hechas para un año preelectoral. Vamos a ver cuáles son las prioridades, a tu entender, que tiene el gobierno para este año que recién se inicia. Bueno, todo nuestro accionar está marcado por nuestro programa de gobierno, que ha venido siendo ejecutado al detalle. Si el presidente de la República se reúne periódicamente en distintas mesas de trabajo con cada uno de sus funcionarios para darle seguimiento a lo que es la obra de gobierno. Y podemos decir con satisfacción que estamos cumpliendo la obra de gobierno. De manera que los grandes ejes que fueron definidos para el periodo 16-20, pues se mantienen. En el caso de la educación, saben ustedes que ya hemos incorporado 1.300.000 niños a la jornada escolar extendida, lo que significa una transferencia de renta a esas familias empobrecidas, y estamos procurando la universalidad en ese sentido, es decir, que todos los niños de República Dominicana pues puedan estar en la jornada escolar extendida. Por eso hemos tenido un plan de construcción escolar, es decir, llevamos ya más de 20.000 aulas, 23.000 aulas construidas para que esa jornada escolar pueda ser posible. Entonces, en este año vamos a completar la construcción de las aulas necesarias para hacer ese tránsito a la jornada escolar extendida. En el caso de la salud, hemos tenido como propósito también la universalidad, de que todos los dominicanos y dominicanas puedan tener un seguro familiar de salud. Recuerden ustedes que teníamos un régimen dividido en 3 partes, el subsidiado, el contributivo subsidiado y el contributivo. Y hemos tenido escollos con ese diseño del contributivo subsidiado, pero eso no nos ha impedido de hacer la labor en el plano del aseguramiento de las familias dominicanas. Al día de hoy, el 76% de las familias dominicanas tienen un seguro familiar de salud. Igualmente encontramos una infraestructura hospitalaria muy deteriorada y emprendimos una labor colosal, titánica, de reconstrucción, construcción y equipamiento de hospitales. Ya llevamos cerca de 36 hospitales que fueron construidos y reconstruidos. Entonces, en este año vamos a continuar con ese proceso y probablemente nos quede al fin de año solo los 6 de los 56, de los 6 que van a ser construidos nuevos, o sea, porque su infraestructura estaba tan deteriorada que no podían ser reconstruidos. Igualmente con los centros de atención, centros diagnóstico y atención primaria, vamos a continuar la construcción de estos centros para precisamente descongestionar la asistencia de los ciudadanos y ciudadanas a los hospitales. En el caso de le estoy señalando las grandes líneas, ¿no? En el caso del 911, de procurar mayores niveles de seguridad de atención a emergencias, pues ya han visto ustedes cómo ya hemos alcanzado el 74% de la población dominicana. Próximamente vamos a instalar el 911 en Samaná, se nos quedó colgando del año 2010. Habrá que ver si Prince Pujals asistirá a la ceremonia, eso habrá que el protocolo que lo confirme. Lo importante es la población, así que la población se sienta protegida y eso lo estamos logrando. En el caso de la titulación, mañana mismo vamos a tener una entrega de 3.000 títulos en la línea noroeste, lo que se van a sumar a los 50.000 que ya entregamos en estos 6 años de gobierno. Roberto, si no te detenemos, nos cuentas el gobierno es que entero, es preciso contarlo. Y nos faltará tiempo. Es que es una obra hay fantástica. Sombras, pero esas son las luces innegables, sí, tangibles, se pueden ver. Ahora están las sombras.
hay mucha insatisfacción. Pero déjame agregar unas cuantas luces y sobre todo esta. Este año vamos a agregar 1000 megas. 1000 megas, 300, ya tenemos 300 megas de energía renovable, ¿no? 301 megas que hemos incorporado en estos 6 años. Este año vamos a incorporar 300 megas más de energía renovable y agréguese Punta Catalina con 700. Es decir, 1000 megas más este año 2019. Eso es algo importante que tiene que ver con la luz que tú decías. Exactamente, pero no, decía, las luces están ahí y por eso el análisis que hicimos esta mañana, pero están las sombras. El tema, por ejemplo, de la alta percepción y el gran rechazo que tiene la población al tema de la corrupción. Extrañamente, la gente está muy insatisfecha con el tema de la corrupción. Sin embargo, llama la atención en todas las encuestas la gran valoración de intención de voto hacia el PLD. Pero el tema de la corrupción está ahí y se teme que en el momento en que falle la economía, que no está bajo el control del gobierno ni de nadie, sino que hay factores externos, pueda haber problemas. En el tema de la corrupción, ¿está dispuesto el gobierno a apretar la marcha? Y dejo ahí, por ejemplo, el tema ONSA, el tema Odebrecht, por ejemplo, que yo sé que hay separación de poderes, que el ministro, sí, pero mientras el ministro de Justicia lo nombra el presidente, ya eso crea un vínculo con el Ejecutivo. Hablemos de corrupción y de impunidad y de marcha verde incluso. Bueno, yo puedo decir con orgullo, y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, de que nuestro gobierno ha sido el gobierno que más ha hecho por la transparencia y por reducir los niveles de discrecionalidad que existían en el Estado y en el gobierno de la República Dominicana. Les digo lo siguiente, vamos a hacer un recorrido nada más, porque a veces hay hechos que por su dimensión pues opacan todo un proceso quizás aburrido, gris, que ocurre todos los días. Las buenas noticias son las malas. Exacto, entonces los escándalos esconden una realidad cotidiana. ¿Cuál es la realidad cotidiana? Nosotros encontramos un Estado con 19.000 proveedores. Doy ese dato. Hoy tenemos 78.000. Los procesos de sorteo de obras. Ustedes recuerdan, quizá la gente lo olvida, sorteos de obras, el proceso más democrático que pueda haber, porque ni siquiera los poderosos, valiéndose para las licitaciones, pues tienen ventaja, sino simplemente sorteos. Es decir, cantidad de ingenieros. Eran 4 o 5 empresas que construían poquísimas aulas al año 2012. Hoy son miles, más de 3.000, 4.000 ingenieros, no importa su color político, lo que piensen, que participaron. Entonces, todo ese proceso, la incorporación de las mujeres a los procesos de venta y de compra del Estado, todo eso ha servido. Además, las disposiciones del gobierno, las primeras disposiciones, recuerden aquel decreto inmediato del mes de septiembre para controlar la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Es decir, ha habido una intención muy clara que se advierte, los controles que tiene el gobierno. Es decir, nadie, yo se lo digo porque yo manejo dinero. Es decir, usted tiene el control de la Contraloría, que es sumamente exigente, sus procedimientos. O sea, usted no tiene margen. Usted analice la cotidianidad de una institución y ustedes se van a dar cuenta que no tienen margen. En el portal transaccional, todo lo que el Estado compra tiene que ser publicado. Todo tiene que ser publicado y hay una auditoría permanente. Entonces, nuestro gobierno en los hechos, no en las palabras, está combatiendo directamente todo eso que está ocurriendo. Pero volvemos a luces y sombras, porque resulta que por primera vez en la historia política dominicana el tema de la corrupción aparece en todas las encuestas, entre segundo y quinto lugar, nunca sexto. Y eso nunca se había visto. Entonces, algo está pasando, y yo conozco eso que has citado, y es cierto, incluso he participado en algún que otro proceso como veedor, y lo he saludado. Ahora, hay una realidad objetiva, que es que la población ve el tema corrupción como uno de los principales problemas en la historia política. Incluso uno se quejaba en el pasado que veía hechos de corrupción y la gente como que era un tema muy secundario. Bueno, lo que pasa es que hay un clima a nivel mundial, que apunta de que las desigualdades sociales tienen su origen en la corrupción, cosa que es falsa.
Las desigualdades sociales no tienen su origen en la corrupción. Las desigualdades sociales tienen su origen en la falta de oportunidades que tienen las personas de acceder a la educación, de acceder a buenos empleos y de tener esas oportunidades, de tener cobertura de salud. Lo que pasa es que hay todo un discurso político instalado que enfoca hacia los políticos el origen de todos los males. Y en esa estrategia han sido sumamente eficientes. Pero si hacemos un análisis sociológico, cierto, usted va a descubrir que la corrupción es un elemento que acentúa desigualdades. Pero en el origen de la desigualdad está la falta de oportunidades. Y eso precisamente es lo que estamos combatiendo. Marchena. Es lo mismo con el tema de la seguridad. Ahí voy. Con el tema de la seguridad. No, pero te voy a preguntar, porque esa no es una invención de los políticos. Yo diría que es un brioso potro desbocado que el gobierno no ha tenido manera de agarrarlo. La inseguridad, violencia, criminalidad, ese es el punto débil, el lado flaco. Sí, mire, por ejemplo, se habla de la corrupción y en días pasados por las redes sociales estuvieron muy activos muchas personas señalando cómo también hay una cultura en la sociedad. Una cultura que se molesta por signos, evidencias de desigualdad, de poder, de ostentación, de familias, de empresas, de políticos, pero que a la hora del none, cuando tiene una oportunidad, cuando el cuarto se pone oscuro, pues meten la mano. El caso de un accidente en la carretera, se vuelca un camión con bienes y ahí van todos como hormigas o como ovejas a despojar, a vaciar ese camión. Igualmente, un camión del plan social se detiene en un semáforo y allí le caen las personas para desguazarlo. Entonces, hay toda una cultura en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? El problema también es de índole cultural, y con esto no quiero minimizar los aspectos más odiosos de esto. Hay algo cultural que se ha integrado a nuestra cotidianidad como resultado de las políticas neoliberales. Esas políticas neoliberales... De las políticas neoliberales de los 80, de los 40 años de impunidad en la vida democrática y las élites políticas y económicas, que no lo hemos mencionado aquí, han logrado lo increíble, democratizar la corrupción y las malas prácticas, porque ese no era el pueblo dominicano hace 30 años. Ese que cuando se quemaba la tienda del municipio iba y lo asaltaba. Ese no era el pueblo. A eso me refiero. El problema del gobierno es que maneja dinero ajeno. Claro que sí, por supuesto, y lo estamos manejando con pulcritud. Lo que quiero decir es que esas políticas neoliberales crearon una tendencia en todos los pueblos del mundo donde se aplicó y que se aplicó con éxito, porque se implantó, tuvieron el poder para implantarlo, del individualismo, del consumismo extremo, y entonces ha creado una incertidumbre en mucha gente. Hay una situación de incertidumbre donde cada cual quiere resolver a su manera. Recuerden ustedes ese recorrido que hacía la gente donde usted tenía que desarrollar su propia fuente de agua con una cisterna, su propia planta eléctrica con un inversor o una planta, su propio vehículo. Cada hogar es un estado. Exactamente. Entonces, todo eso tuvo un efecto de dispersión que ha afectado. Estamos en ese proceso de reconstrucción, de colectivizar, de resolver un problema de transporte a nivel de los ciudadanos y ciudadanas, el problema del agua, del tratamiento del agua, los mismos procesos de contratación. Estamos reduciendo y estamos trabajando en eso. Pero vamos al flanco débil. La gente después va a pensar que no quiere hablar de la seguridad ciudadana. Hemos avanzado enormemente. El hecho de que el 74% de la población dominicana tenga acceso al 911, con las miles de videocámaras que hemos instalado. Pero además otra cosa, estamos enfocando la inseguridad ciudadana simplemente al hecho de que usted pueda ir en las calles y ser asaltado, que es gravísimo, porque está en juego la vida. Pero cuando usted tiene la seguridad de la salud, cuando usted tiene la seguridad de la educación, cuando usted tiene la seguridad del transporte, cuando usted tiene la seguridad de un nuevo empleo, cuando en esa familia donde hay 4 miembros y antes trabajaban 2 y ahora trabajan 3, porque se ha agregado 1 o se ha agregado 2 más. Entonces, todo eso provee seguridad. Y esos son los aspectos que nosotros, y yo los invito a ustedes, a los medios de comunicación, también que entendamos que la seguridad no solamente
es importante. No quiero desdeñar, pero miremoslo como un conjunto de factores que crean la inseguridad. Ya lo decían, no hay causa mayor de la inseguridad que toda esa situación económica que le lleva a usted a la pobreza y a la incertidumbre. Pero volvemos a luces y sombras. Con esa astucia y ese discurso inteligente tuyo, volviste ahí a sonar las luces incuestionables que están ahí. Yo, que soy un admirador de la jornada escolar extendida, te voy a ayudar. Y recuerdo que para una familia la existencia de la jornada escolar extendida le supone un aumento de un ahorro de unos 7,000 pesos. Para que tú veas cómo estoy yo de enterado de las sombras. Ahora, de las luces. Ni siquiera es un ahorro, es una transferencia porque ese dinero no lo tenía. Es una transferencia de renta. Oye, sí, te estoy ayudando. Ahora viene una sombra. Roberto Rodríguez y Marchena. La falta de un régimen de consecuencias, la arrabalización institucional. Estamos llegando a un nivel donde un señor Juancito Pérez Vidal, alias Tito, se siente en la libertad por tanta impunidad, será, de andar en un vehículo sin placa. O sea, lo que está viendo el pueblo dominicano en cuanto a la incapacidad del Estado para aplicar y cumplir las leyes es peligroso. Y si a esto, que lo máximo es con lo de la inseguridad, porque ya hay algo, ha mejorado el número de hechos de ratería, de delincuencia común, eso ha disminuido, homicidio ha disminuido, pero el miedo no. Y si a esto usted le suma el problema de que el Estado está negado a aplicar la ley de migración y organizar el país en ese sentido, y el código laboral a los empresarios que contratan ilegales, ¿hacia dónde vamos? Hablemos del problema del régimen de consecuencias, de cumplir y hacer cumplir las leyes, que ese es un tema sumamente preocupante en un gobierno con tantas luces. Así es, pero miren por ejemplo el caso. Nosotros hemos sido el gobierno más exitoso regulando la migración. El más exitoso, porque ¿Cómo? usted regulando la migración. Por primera vez en nuestro país existe y en toda América Latina un plan de regularización de extranjeros en condición migratoria irregular. Modélico. Hemos reforzado la frontera. Y todos los días uno tiene que estar despachando extranjeros que están en nuestro territorio de manera irregular. Cuando se acentúan los procesos de extrañamiento de extranjeros en condición migratoria irregular, los primeros que protestan son los empresarios que dicen que vamos a poner en peligro la producción en el campo. Espacio pagado, vayan al paso, porque van a afectar. Entonces, hay toda una realidad en nuestro país. Mucha gente cree que todo tiene que ser el gobierno. Hay mucha gente que Pero cree... el gobierno no admite que hay un agravamiento de la migración ilegal, indocumentada, y hay un proceso de anarquía social por ese sistema de ilegalidad. No se percibe, porque la población no es como dicen los ultranacionalistas, que hay 2 millones. Ahora, yo creo que por más, si tú quieres ser mínimamente objetivo, donde quiera que tú te mueves, hay una migración haitiana increciendo. Entonces, pero ilegal que es lo peor todavía. Hay esa presencia, pero como nunca hay controles. Es decir, la presión migratoria, fruto de la situación que hay en el hermano país de Haití, es enorme. Pero ustedes tienen que ver el esfuerzo enorme, colosal. Tenemos drones. Pero miren los Estados Unidos. Usted puede acusar al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno del presidente Donald Trump o cualquiera de los otros gobiernos, de ser débiles con el tema de la migración ilegal al territorio norteamericano. No, lo que pasa es que el deseo de sobrevivencia de un ser humano es tan enorme que se las ingenia de miles de maneras para entrar a un territorio, para no morir. Entonces, el gobierno debe hacer, el Estado tiene que funcionar, porque hay un asunto que preocupa a la gente. Lo que quiero... La marcha centroamericana de ilegales hacia Estados Unidos tiene un solo argumento, que ellos son pobres. Y si de pobreza vamos a hablar, pobres tenemos nosotros en Haití. El gobierno no ha pensado el peligro que significa que se esté poniendo de moda desautorizar a los estados y convertir la migración ilegal en un derecho humano. Se habla por allá, ustedes conversan. Por eso no firmamos ese pacto.
¿Por qué? Porque nosotros hemos sido exitosos y podemos sentirnos orgullosos dentro del concierto de naciones. Póngase usted a ver la situación en Alemania, en Suiza, en España con las pateras. Tú viste en España, tú sabes lo que es eso. En Italia, ellos no han sido tan eficientes como el gobierno de la República Dominicana, con menos recursos, porque un país como la República Dominicana, un país que no tiene recursos, está regulando ese proceso migratorio, protegiendo su soberanía con lo que puede. Lo que sí tenemos que convenir es que ningún gobierno, antes, incluso esos nacionalistas que viven hablando tonterías, tuvieron 8 años en migración y no hicieron nada. La mayor presencia de extranjeros en condición migratoria irregular en la República Dominicana ocurrió durante los años de estos señores cuando dirigían la dirección de migración. No eran presidentes. Sí, esa es una decisión de los presidentes. Pero dirigían migración. Un saludo a Ricardo Tavera. Dirigían migración. Marchena. Entonces, lo que quiero decir y tenemos que convenir es que los esfuerzos que estamos haciendo, el equipamiento que estamos haciendo, el reforzamiento de nuestra frontera es enorme y nunca antes visto que a pesar de eso todavía ingresen esos extranjeros en condición migratoria irregular por la situación que tienen ellos en su país. Bueno, esa es la realidad, pero todos los días estamos devolviendo personas. Lo que pasa es que nosotros como gobierno no es la buena noticia que tú tienes que dar, que sacamos 30, que sacamos 25, que sacamos 1000. Eso no es noticia para compartir, pero lo estamos haciendo. Un solo empresario ha sido condenado. Bueno, correcto. El problema no está en la política del gobierno. El problema salarial. El gobernador del Banco Central, que no es sospechoso de ser opositor, puso el dedo sobre la llaga cuando habló de la bonanza de la economía. Sí. Incluso habló que un factor de la paz, de la seguridad, es el nivel salarial. Sí. Habló de que nadie va a vivir en este país con 8.000 pesos. Sí. Que el primer quintil, el del 13.700, eso está desbordado. ¿No piensa el gobierno hacerle caso a su gobernador del Banco Central? El gobernador lo que ha hecho es simplemente reproducir con sus palabras lo que ha sido el discurso del presidente Danilo Medina. No ha dicho nada nuevo el gobernador. ¿Cómo que no? Claro que no. Absolutamente no ha dicho nada nuevo el gobernador del Banco Central. Y es más, es parte de la política que hemos venido aplicando. Le hemos aumentado los maestros como nunca. Nunca antes en la historia de nuestro país los maestros vivían mejor. Los médicos, los bienalistas, las enfermeras. Se ha subido el salario y es más, usted ve el último informe del Banco Central al cierre que fue publicado en todos los periódicos el 28 del mes de diciembre y usted se va a dar cuenta que ese espectacular crecimiento de la economía dominicana de 7%, 50% más que la segunda economía que es la de Panamá con 4.6%, crecimos un 7%. ¿A qué se debe? A la demanda interna. Básicamente el 87% de ese 7% de crecimiento se debe fundamentalmente al crecimiento de la demanda interna. ¿Y qué es lo que es la demanda interna? El aumento del consumo de los ciudadanos de la República Dominicana. Lo que pasa es que hay gente que aquí que nada más comen estadísticas y compran cosas pero no es estadística. No es estadística. Hay un problema que se maneja en el gobierno de injusta distribución de esa riqueza. Sí, pero déjeme decirle, mejorar. Un gobierno que crea 770.000 empleos, que ahora en el primer trimestre vamos a llegar a 800.000. ¿Qué significa? Que las familias están teniendo mayores ingresos, entonces mayores niveles de consumo. Los 166.000 millones de pesos que hemos prestado a bajas tasas de interés. A más de 500.000 empresas. ¿Y de dónde esas palabras del gobernador del Banco Central? Que incluso le reconoce al gobierno esos aumentos que dijiste. Ese planteamiento del gobernador del Banco Central no es más que va en consonancia con lo que es la política del gobierno. No es un reclamo del gobernador. No es un reclamo del gobernador. No han visto a Linda. Es que hay gente que no ha visto a Linda. Héctor Valdés Albizu. No es el lenguaje de Héctor Valdés. Sí. No es. Te lo puedo citar. Bueno, él le dijo que le arranca la cabeza a cualquiera. Si sale con un niño con fiebre a la calle. No, lo que quiero decir no es un reclamo al gobierno ni a nuestras políticas, en el sentido que han incentivado mayores niveles de ingresos a las familias dominicanas. Usted es un llamado al sector empresarial que entienda, y muchos ya lo entienden en el sector empresarial. Y don Juan lo decía. Recuerden ustedes, don Juan, cuando explicaba la importancia del salario 13 o el bono navideño de entonces. Es decir, que la economía se dinamiza cuando los ciudadanos pueden consumir. ¿Qué ha dicho? Le voy a citar simplemente la frase que inspira el planteamiento del gobernador del Banco Central. Danilo decía, un país, sus empresarios no pueden vender si no tienen quien le pueda comprar.
decir, usted tiene que tener una demanda interna, unos ciudadanos que tengan poder adquisitivo, y todas nuestras políticas han estado orientadas a elevar el poder adquisitivo. Cuando el presidente dice, yo a una madre que tiene sus hijos en la jornada escolar extendida, la libero de la responsabilidad del desayuno y del almuerzo y le digo, solo te tienes que ocupar de la cena, ¿qué le está diciendo? El dinero, el poquito dinero que tenías tú destinado al desayuno y al almuerzo de tu hijo, lo puedes dedicar a comprar ropa, a comprar mejores alimentos, a poderte dotar de electrodomésticos en tu casa, etcétera, etcétera. Está claro, desde un principio nuestras políticas han estado orientadas a elevar los niveles de ingreso y de consumo. Te digo dónde se le acaba el camino a tu discurso. Ajá, vamos a ver. Esa bonanza, esas cifras, esos índices, esas estadísticas no tienen continuadores para el 2020. ¿Quién ha dicho eso? O que el presidente Medina tiene un impedimento constitucional, que no se ve nadie dentro del PLD para darle continuidad a esa política dentro del PLD. Entonces, ahí se acaba el camino. La continuidad de las políticas públicas la determina. ¿Quién la va a seguir? La determina la sociedad dominicana. Déjeme decirle lo siguiente. El hecho de que la sociedad dominicana haya experimentado estas políticas explica lo que decía Pablo al inicio de esta entrevista, de que los resultados económicos y sociales de nuestro gobierno le han provisto de una simpatía mayoritaria entre el pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque la gente ha entendido que estas políticas son correctas. No es verdad que el gobierno no funciona, es todo lo contrario. Precisamente porque el gobierno funciona, estamos donde estamos. O sea, la gente está clara en eso, clarísima, y es consciente de lo que es el valor de cada una de esas políticas. Entonces, yo me siento tranquilo. ¿En qué sentido? De que el pueblo dominicano está empoderado y sabe por qué. Aquí no hay incertidumbre, ¿eh? Aquí no hay incertidumbre en el pueblo dominicano. Aquí la gente está muy clara y sabe por qué. Hay más empleo, hay más salud, más hospitales, más escuelas, más jornada escolar extendida, más títulos de propiedad entregados a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué tenemos más 911? La gente sabe por qué. Roberto Rodríguez Marchena, pero tú estás claro, ¿eh? Tú acabas de decir. No, pero algo. Es así. No, espérate. No hay incertidumbre. Yo pensaba. La agenda, la agenda y lo que tienen que hacer los gobiernos no es asunto de programa, de PLDistas, no. Lo que le diga el pueblo dominicano, que no es asunto de un Mesías que debe continuar ahí. O sea, esto nos lleva, porque tú estás donde se cocina el sancocho. El presidente ha sido reiterativo de que no me hablen de eso, yo no estoy en eso. ¿Cómo ve Roberto Rodríguez de Marchena a Danilo Medina? Porque la presión hacia el presidente Medina es fuerte y se está esperando lo que él dijo, lo de marzo, pero ¿confía Roberto Rodríguez Marchena en que puede existir en el PLD? Amén, saco a Leonel porque son dos sectores que se están tirando a matar. En el sector Medina, alguien que pudiese competir con Leonel Fernández, o no descarta Roberto Rodríguez de Marchena que el presidente consiga los 22 legisladores que le faltan para la modificación constitucional. ¿No lo descarta Roberto Rodríguez Marchena? Cualquier respuesta que yo pueda dar en ese sentido sería violar la decisión de mi jefe, que es que él va a hablar en marzo. Entonces, cualquier cosa que yo pueda decir en ese sentido no solamente es un atrevimiento, sino una imprudencia. De manera que yo lo que sí le digo a ustedes, y el pueblo dominicano, hoy 2 de enero, que puede tener la certeza, como la tiene, de que van a continuar las grandes líneas de trabajo del gobierno que tanta satisfacción ha producido al pueblo dominicano, como lo revelan todas las encuestas, niveles de simpatía. Es decir, vamos a continuar profundizando la revolución educativa, la revolución en salud, entregando más títulos, es decir, toda esa política va a continuar. Bueno, y además, hoy 2 de enero hay un 20º transitorio de la Constitución que dice que Danilo no puede seguir, tiene impedimento y tiene que entregarle la antorcha, la garrocha a otro, y yo no veo ese continuador. Bueno, ya tú lo verás.
Yo lamento que tú no lo veas. No, ya lo verás. no alcanzo. Yo no estoy entretenido en ese tema y yo voy a esperar al mes de marzo. Mientras tanto, nuestro papel es como vamos a hacer mañana, vamos a entregar títulos de propiedad, seguiremos gobernando. De eso es que se trata. Pero hay un tema y para eso somos gobierno. Está bien. La decisión se toma en el momento que tienen que tomarse. ¿Para qué precipitarse? ¿Para qué angustiarse con eso? Sigamos trabajando, sigamos procurando bienestar a las familias de la República Dominicana. Esa es nuestra tarea. Sí hay un tema que sí es de Estado. Pablo, pero es verdad, Pablo, si el vocero del gobierno no está preocupado por eso, de que Danilo vaya a reelegirse, ¿por qué nosotros nos vamos a preocupar? Por eso es que sigue, Pablo, es verdad. Que no me guste entrevistar a Roberto Rodríguez Marchena, porque es que es demasiado ágil. Fíjate cómo raudo y veloz huyó hacia el... Terrible. No es un asunto de agilidad, sino de disciplina, de disciplina política. Es decir, de inteligencia. Y disciplina política. O sea, si hemos establecido... darle taller a algunos funcionarios cómo comportarse en una entrevista. O sea, comunicación política para bachilleres. Pero hubo una decisión del Estado, del presidente. Caramba, se está desgranando a Santiago. Y uno sabe que el presidente sabe, y mucho, el peligro de tú desgranar un país en un momento cuando lo que hay que crear Abaní como gran provincia del sur, Mao en Valverde en la línea noroeste, San Pedro en el este. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo mi lectura, pero no es importante. ¿Por qué el gobierno promulgó esa ley que desgrana a la hidalga Santiago? ¿Por qué explicación se tiene desde el Estado para eso? La primera, que fue voluntad de los legisladores que la aprobaron. Fueron los legisladores que la aprobaron. No fue una iniciativa del presidente de la República, fue una iniciativa de los legisladores. En segundo lugar, el presidente de la República toma en cuenta lo que pasó con el Distrito Nacional. ¿El Gran Santo Domingo es hoy mejor administrado o peor que como lo era antes? Lugares en Santo Domingo Oeste, como en Santo Domingo Este o Santo Domingo Norte, eran absolutamente ignorados por el ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Por qué? Porque no podía gestionar toda esa superficie, todo ese engranaje que había. Entonces, en el ámbito y en procura de mayor eficiencia en la prestación de servicios, lo que se ha hecho es descentralizar administrativamente, pero Santiago no se ha desgranado. Santiago sigue siendo Santiago. No, Santiago es Santiago y hay una cosa que se llama Santo Domingo Este ahí. No. Ahí. Santo Domingo no, Santiago Oeste, que es un distrito municipal. Duele, todo eso, compañero. Aquellos que tienen todavía sus dudas, lo comprendo y lo respeto, que miren la experiencia del Gran Santo Domingo. Y el Gran Santo Domingo. Pregúntenle a los ciudadanos que viven en Santo Domingo Este. Pregúntenle a los que viven en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Norte, si ahora no han mejorado, luego de esta división política, puramente política y administrativa, si no han mejorado la prestación de servicios. ¿Esto no guarda relación con el liderazgo creciente de un leonelista, Abel Martínez, en Santiago? Cosa no tiene... Pero el propio Abel aprobó esa ley cuando fue legislador. Pero ahora estaba opuesta y a él es que le afecta políticamente. Pregúntenle a él por qué en aquel entonces la aprobó, cuando era legislador, y ahora cuando es alcalde no la Marchena, pero no guarda relación, no. En absoluto. Si usted ve los considerandos de la ley, lo que apunta es a buscar mayores niveles de eficiencia. Eso es lo que se le ha llevado al presidente. El presidente no tuvo la iniciativa legislativa de plantear esto, sino los señores legisladores lo aprobaron. Y eso llegó al presidente. El presidente lo evaluó, lo consideró. El propio senador Valentín está de acuerdo. Marchena. Ha sido un defensor, el senador Valentín. Usted me habla del señor Martínez, el alcalde, ¿no? Abel Martínez. Abel Martínez, ¿no? Pero yo le puedo decir el señor Valentín. El secreto mejor guardado de los santiagueros. El señor está arriba. Sí, pero tan santiaguero como Abel Martínez lo es Julio César Valentín. Y está pero de el que acuerdo. está arriba y creciendo es Abel Martínez. Marchena, una última cosa. El que es amigo mío es Julio César. Lo que es amigo mío. Lo que quiero... Una última cosa. Los dos son amigos míos. Lo que quiero decir es lo siguiente, que miren nada más lo que ha pasado con Gran Santo Domingo, que es la experiencia más cercana que tenemos de descentralización. Una última cosa que no se enseña, tiene que ver con tus funciones, con tu capacidad profesional. A ti se te acusa desde la oposición y de comunicadores alineados con la oposición de no hacer publicidad, sino propaganda, al mejor estilo hitleriano, una vez dosificada, otra vez de manera abrumadora.
Tú hiciste un encuentro en estos días con periodistas, con directores de medios digitales, microempresarios de la comunicación. ¿Cómo respondes tú a esa crítica que te hacen, incluso de la gran inversión? Finalmente, finalizando. Sí, sí, mire, nosotros hemos democratizado la comunicación. En primer lugar, desde el gobierno, nunca antes se había procurado informar ni con tanta calidad ni tan rápido como lo hemos hecho nosotros, haciendo uso de las herramientas y optimizando los procesos. Y al mismo tiempo hemos democratizado la inversión publicitaria, porque hemos entendido que la verdadera naturaleza del 99% de los comunicadores que hacen comunicación en nuestro país es su condición de micro o pequeño empresario de la comunicación. Entonces, en consonancia con nuestra actitud de amistad y de solidaridad con los micro y pequeños empresarios, pues nosotros estamos apoyando en todo el territorio nacional aquellos que emprenden negocios, sin nunca tutelar su opinión. Ningún microempresario de la comunicación, ningún comunicador de la República Dominicana, yo lo desafío que diga cuándo yo levanté el teléfono para quejarme o para sugerirle o para decirle lo que tenía que decir. Terminamos la entrevista haciendo la sugerencia de talleres para entrevistados a cargo de Roberto Rodríguez de Marchena para funcionarios despistados, que hay demasiados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El mismo placer de siempre. Qué bueno entrevistar a gente inteligente y poder tener este rifirrafe con gente que tiene menudo para devolver. Venga más informada, asiduamente. Muchas gracias. Roberto Rodríguez Marchena nos ha acompañado. Continuamos. Gracias.